Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. El título del sermón de esta tarde se llama El prójimo. El propósito de este sermón es que aprendamos cómo actuar o cómo relacionarlo con el prójimo, ¿ya? Y el prójimo, ¿qué es el prójimo? Es cualquier persona cercana a usted o otro ser humano. Miren, ahora voy a ir a una introducción que nos habla de la palabra de Dios, porque a veces nos preguntan, ¿y ustedes por qué leen la Biblia? Y no dicen la Biblia fue escrita por hombres. Entonces nosotros, para defendernos de esto, tenemos que ir a 2 Timoteo 3, 16, 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces hay dos características de la Biblia. Es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada y es útil? ¿Qué significa inspirada? La palabra inspirar tiene la misma raíz que la palabra respirar. Como nuestra respiración sale de adentro de nosotros, la palabra de Dios salió de dentro de él. Inspirada por Dios significa que Dios es la fuente de las escrituras, es su mensaje. También la Biblia es útil para 4 cosas. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para traer injusticia. ¿Qué significa la palabra enseñar? La palabra enseñar significa darle a una persona la información que le falta. ¿Qué significa la palabra redarguir? La palabra redarguir es una palabra antigua que significa reprender. Reprender de decir a una persona, eso no se hace. Y corregir significa intercambiar una acción mala por una buena. Y instruir en justicia significa enseñarle cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces el mensaje de esta tarde nos va a enseñar, como dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces el mensaje de este día nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y ahora pasaremos al prójimo, a estudiar al prójimo. Primeramente, ¿cómo no tratar al prójimo? Primeramente, no dar falsos testimonios. Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. No hablarás con tu prójimo falsos testimonios. En otras traducciones, que sale más claro, dice hablar mal del prójimo, ¿ya? Después dice que nosotros nos debemos de codiciar lo que tiene, lo que le pertenece. ¿Qué significa codiciar? Querer, tener lo que el otro tiene, el prójimo. Dice, no codiciarás nada lo que le pertenece. Eso 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Entonces aquí hemos visto las cosas, no debemos falso testimonio ni codiciar lo que le pertenece. También no debemos de engañar a nuestro prójimo, engañarlo. ¿Ya? Eso aquí es el Levítico 6:2. ¿Qué nos dice Levítico 6:2? No debemos de engañarlo. Levítico 6:2. Dice, cuando alguna persona pecare y diere profesión con Jehová y negare a su prójimo, para que quede más claro, vamos a ir a Proverbios 26, 19. Proverbios 26, 19. Proverbios 26, 19. A ver qué nos dice. Dice, tal es el hombre que engaña a su amigo. El amigo también es el prójimo. Entonces nos debemos de engañarlo. La otra, no debemos de robarle a nuestro prójimo. No debemos de robarle a nuestro prójimo.
Es aquí el Levítico 22, 26. Levítico 22, 26. Dice, perdón, Levítico, no robarle, 19, 13. Levítico 19, 13. ¿Qué dice? No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Aquí la enseñanza, el Antiguo Testamento nos enseña, porque el Antiguo Testamento nos enseña como ejemplo. ¿Ya? Y aquí nos da el ejemplo de que nosotros no debemos de robarla. Después dice que tampoco nos debemos de matar a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces eso pasa en las cárceles, en las calles, cuando salen las noticias? Homicidio, femicidio, ¿ya? Entonces, la otra, no de planificar mal contra nuestro prójimo. Proverbio 3:29. Proverbio 3:29. Proverbio 3:29 dice: no intentes mal contra tu prójimo. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Entonces no debemos planificar más con nuestro prójimo, que vive confiado con nosotros. ¿Ya? La otra, no debemos de odiarlo a nuestro prójimo. No debemos de odiarlo, tenemos que amarlo. ¿Ya? Y es aquí en Timoteo, en Tito 3. Timoteo, Tito 3. Dice, porque todos nosotros también vivíamos en otros tiempos, siendo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndolos unos a los otros. Entonces aquí vemos que nosotros no tenemos que aborrecer, odiar al prójimo, ¿ya? Como cristianos. Después no tenemos que lisonjearlo. Proverbio 29:5. Proverbio 29:5. Proverbio dice: el hombre que lisonjea a su prójimo tiene delante de sus padres. Entonces aquí vemos que tampoco nos debemos de lisonjear a nuestro prójimo. ¿Qué significa lisonjear? Es como alabarlo al hermano o a la persona para que pedirle un favor. ¿Ya? Lisonjear. Después dice que nosotros no tenemos que codiciar a la mujer de nuestro prójimo. Muchas veces eso pasa, pero eso estaba. Pero Jesús dijo: hoy te fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer ya adulteró en su corazón. ¿Ah? Pero aquí se refiere al adulterio cuando uno es casado. El adulterio es cuando uno es casado y el hombre anda con otra mujer o la mujer anda con otro hombre. Eso es adulterio. Y nosotros no tenemos que cometer adulterio contra nuestro prójimo. Tenemos que respetar la esposa del prójimo. ¿Ya? Y la otra, ¿cómo tratar al prójimo? ¿Cómo debemos de tratar a nuestro prójimo? Primeramente, amarlo como uno mismo. Amarlo como uno mismo, a nuestro prójimo. Levítico 19:18. Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:39. Mateo 22:39. Mateo 22:39. Dice, y respondiendo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá de nuevo nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ya? La otra en Romanos 13:9. Romanos 13:9.
Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni harás falso testimonio, ni cohecerás. En existencia de ese resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8. Santiago 2:8. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos visto 4 pasajes que nos enseñan que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que es nuestro prójimo? Cualquier persona cercana a nosotros, cualquier otro ser humano. Después dice que nosotros debemos ser buenos, bondadosos con nuestro prójimo. Y tenemos el ejemplo del buen samaritano. En Lucas 10 nos dan una enseñanza de cómo ser bueno con nuestro prójimo. Dice, he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarles, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido a esto y dirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo de nuevo. Pero un samaritano iba camino, vino cerca de él y viéndole, le fue movido a misericordia. Y al acercarse, vendió sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en la cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Que al otro día sacó 2 denarios y dio al mesonero y dijo, cuidármele, todo lo que gaste más, yo lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, vete y hace lo mismo. Entonces este ejemplo nos enseña que tenemos que ser buenos con el prójimo, bondadosos, como el samaritano, no como el levita ni el sacerdote. No tenemos que ser como el samaritano, ayudar a nuestro prójimo, ser bueno con nuestro prójimo. ¿Ya? Y la otra, hablar verdad con nuestro prójimo, no mentir. Muchas veces mentimos, gente que le gusta mentir, que no son cristianas, y como dicen, menean el naranjo, que menean el naranjo como es un dicho popular que quiere decir mienten, para ver qué sucede, para que ganen un beneficio, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros no tenemos que hablar mentira con nuestro prójimo, sino tenemos que hablar la verdad. Y eso se encuentra en Efesios 4:25. Efesios 4:25. Galatas, Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Aquí nos enseña que tenemos que hablar la verdad con nuestro prójimo. Ya, entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado. Bien, primeramente el prójimo. ¿Qué es lo que es el prójimo? Es cualquier persona cercana a nosotros, cualquier otro ser humano. ¿Qué no tenemos que hacer con él? Falsos testimonios, hablar mal de él. No tenemos que codiciar lo que le pertenece. No tenemos que engañarlo. No tenemos que robarle. No tenemos que matarlo. No tenemos que planificar mal contra nuestro prójimo. No tenemos que odiarlo. No tenemos que juzgarlo. No comer adulterio con su esposa. ¿Y cómo debemos tratarlo? Amarlo como a uno mismo. Ser bueno y hablar verdad con él. Entonces, en conclusión, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchas gracias. Dios les bendiga.